Bienvenidos sean a este nuevo video. Hoy vamos a desarrollar un tema en el área de matemática, específicamente fracciones, las cuales vamos a tratar de desarrollar de la mejor manera para que cada uno de ustedes logre comprender de una forma más práctica y sencilla la resolución de problemas con las fracciones. En la parte principal tenemos como ejemplo fracciones propias, fracciones impropias y las fracciones mixtas. Y sin olvidar la simplificación de fracciones. En su momento vamos a estar desarrollando cada uno de ellos y cómo poder trabajar de una forma sencilla sin complicarnos. Para ello vamos a seguir entonces a trabajar. ¿Qué es una fracción? Son expresiones numéricas que se utilizan para representar las partes iguales en las que se pueden dividir una unidad o un conjunto. Ejemplo, aquí tenemos una pizza que lo dividimos en 12 pedazos. ¿Cuántos conjuntos son? 1. ¿Cuántos segmentos se realizaron? 12. Por supuesto, hay varias maneras de cómo poder emplear las fracciones. En su momento vamos a estar trabajando en ello y para eso vamos a seguir con este video. Las fracciones también se clasifican en fracciones propias y fracciones impropias. Las fracciones propias, el numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, tenemos acá al 7 novenos. 7 novenos, el 7 es el numerador y el 9 es el denominador. El 7 es mayor o menor. Como presenciar acá, en este caso el 7 es menor que el 9. Por lo tanto, se le considera como fracción propia ya que el numerador es menor que el denominador. O en otras palabras, el denominador es mayor y el numerador es menor. Vamos ahora con las fracciones impropias. Acá el numerador es mayor que el denominador. Tenemos como ejemplo 9 cuartos. Y como podemos presenciar, el 9 es mayor que el 4. Por lo tanto, es una fracción impropia. Y de las fracciones impropias se desprende también el número mixto, o sea, las fracciones mixtas. ¿Qué es eso? Que toda fracción impropia se puede escribir como un número mixto, formado por un número entero y una fracción propia. Un ejemplo, acá tenemos 8 quintos. Se pueden escribir como un número mixto, dividiendo 8 entre 5. El cociente de esa división es el número entero. El residuo de esa división va a ser en este caso el numerador de la fracción propia. Ejemplo, 8 quintos es igual un entero 3 quintos. Por supuesto, vamos a estar desarrollando a detalle cómo convertir fracciones impropias a fracciones mixtas y viceversa. También vamos a trabajar con las fracciones equivalentes. ¿Qué son las fracciones equivalentes? Pues la misma terminología nos da a conocer que representa la misma parte de la unidad de un conjunto. Un ejemplo. Esto de las fracciones equivalentes se pueden obtener a través de una amplificación o una simplificación. Una amplificación, un ejemplo, tenemos acá 6 octavos y vamos a amplificarlo ambos como el numerador y el denominador por 2 y vamos a tener como resultado 12 16avos. Y la simplificación es, tomamos el mismo ejemplo, 6 octavos, y vamos a ver como en la parte de arriba y como en la parte de abajo, o sea, el numerador y el denominador, puede ser divisible por un número igual en la parte de arriba como en la parte de abajo. Y en este caso tenemos como ejemplo 3 cuartos. Acá tenemos una imagen donde nos representa de forma gráfica el resultado de 6 octavos, el de 12 16avos y el de 3 cuartos. Como podemos presenciar, en la misma forma, mismo tamaño en área, la única diferencia que tenemos es la cantidad de segmentos que está dividido ese objeto. Pero al agrupar todos esos segmentos, pues tienen la misma proporción. Por eso le decía que es una misma parte de la unidad.
¿Por qué? Porque tienen la misma proporción. Veamos aquí en la parte de abajo, que una fracción es irreducible cuando no hay divisores comunes entre el numerador y el denominador. Es decir, cuando el MCD, o sea, el máximo común divisor, entre el numerador y el denominador es igual a 1. Vamos a estar desarrollando varias actividades para que logren comprender a fondo cada uno de estos temas. Acá, una fracción propia es aquella en que el numerador es menor que el denominador. Es la misma información anteriormente que hemos estado leyendo, solo que ahora tenemos un ejemplo. ¿Cómo identificar a simple vista una fracción propia, una fracción impropia? La fracción impropia, o bien en este caso como ejemplo, vamos a dirigirnos con la fracción propia. La fracción propia tiene, veamos acá la fracción propia, el denominador es mayor, o sea, y más grande que el numerador. Y una fracción impropia, el denominador es menor al numerador. O sea, la cifra que tenemos en la parte del denominador es más pequeña que la parte de numerador. ¿Sí? En otras palabras, si en la parte del denominador es más pequeña que en la parte de arriba, eso significa que es una fracción impropia. Pero, si es todo lo contrario, es más grande en la parte del denominador y en la parte del numerador es más pequeña, entonces es una fracción propia. Ahora, aquellas fracciones donde en la parte del numerador y en la parte del denominador tiene la misma cantidad, a este tipo de fracciones se le conoce como fracciones equivalente a una unidad, ya que ambos se pueden dividir y me da como resultado 1. Fracciones impropias y números mixtos. Toda fracción impropia se puede escribir como un número mixto. Un número mixto está formado por un número entero y una fracción propia. Ejemplo, acá tenemos una fracción 3 medios, la cual en la parte de abajo se le llama denominador, y es así como identificamos que es una fracción impropia, ya que su denominador es menor que el numerador. Y se puede escribir como un número mixto o fracción mixta, en este caso combinando entre el número entero y una fracción propia. Veamos, acá tenemos 3 medios, que es igual a un entero, un medio. Veamos acá, de forma gráfica para que logremos entender. Vamos a hacer un objeto que esté dividido en 2 segmentos. Aquí tenemos un objeto, y tiene una división. O sea, está dividido en 2 pedazos. Pero el numerador me va a indicar que necesito 3 pedazos. Así que voy a crear otro objeto y lo voy a dividir dentro de 2. El numerador me va a indicar a mí cuántos pedazos o segmentos voy a necesitar. Como es número 3, por lo tanto voy a necesitar 1, 2 y 3. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a interpretar esta información cuando ya está convertido a fracción mixta? Eso nos da a conocer que el número 1 significa que va a usar un objeto completo dividido en 2 pedazos. En este caso acá tenemos un objeto completo y usa 2 segmentos o 2 pedazos, 2 porciones. Y la otra, que es en la parte de la fracción, y el otro pedazo o el otro objeto que está dividido en 2, solamente va a utilizar una rebanada. ¿Sí? Solamente una rebanada va a utilizar. Veamos ahora otro ejemplo. Acá tenemos que escribe cada dibujo una fracción impropia de número mixto. Acá tenemos un objeto, de hecho 2 objetos. Tenemos el primer objeto
dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedazos o segmentos. Pero acá tenemos la fracción y es 11 octavos. Eso significa que en la parte del denominador me va a indicar a mí de cuántos segmentos voy a dividir el objeto. O sea, 8. Como tenemos en el ejemplo acá. Pero me están pidiendo en la parte del numerador 11 segmentos o 11 pedazos. Por lo tanto, voy a necesitar otro objeto y lo voy a dividir dentro de 8 segmentos. Y como ya voy a cumplir este requerimiento de los 11, ya tengo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si gusta, voy a tomar seguir pintando o en este caso aquí abajo. 11. En fracción mixta, esto implica de que voy a usar un objeto completo con sus 8 divisiones, coloreado todas, así como tengo acá. Uso un objeto dividido en 8 segmentos, 8 pedazos, y las 8 las estoy utilizando. Y el otro objeto que utilicé, solamente voy a pintar 3 de los 8 que lo dividí, ¿sí? Por eso tenemos acá pintado 3 objetos. Vamos en la parte del ejemplo número 2. 9 cuartos. Recuerden, el denominador va a indicar de cuántos pedazos va a ser dividido ese objeto, o sea, cuántos segmentos lo vamos a dividir. Acá me dice que hay 4. Entonces hice un objeto, por ejemplo, tomo un objeto y lo voy a dividir dentro de 4 pedazos o en 4 partes iguales. 1, 2, 3, 4. Pero el denominador me va a indicar que necesito 9 pedazos. Por lo tanto, no estoy cumpliendo, me hace falta. Por lo tanto, voy a utilizar otro objeto y lo voy a dividir nuevamente dentro de 4. Ya llevo 4, sería acá 5, 6, 7, 8. Pero como me están pidiendo 9, entonces tengo que utilizar otro objeto. Nuevamente lo divido entre 4 segmentos. Y, ¿se acuerdan? Lo divido entre 4. 1, 2, 3, 4. Pero como necesito 9 segmentos, por lo tanto ya tengo aquí 8. Más el 1 que tomo acá. Entonces al final lo estoy cumpliendo con la demanda. Esto sería 8. Ahora, ¿qué implica esto? De que tenemos acá como fracción mixta. El número 2 me da a conocer a mí de que utilicé 2 objetos divididos en 4 segmentos. O sea, utilicé 2 objetos con los 4 segmentos divididos. O sea, 1. Tengo acá 1. 2 objetos. ¿Sí? Acá estoy cumpliendo lo que me está indicando cuando lo convierto a fracción mixta. 2 objetos completos divididos en sus 4 segmentos. Y la parte de la fracción, vamos a ver en la parte de la fracción, o sea, un cuarto. Esto implica que voy a usar un objeto, pero solamente voy a usar un segmento. Cabalmente lo que tenemos acá. O sea, el 1 cuarto. ¿Sí? Este 1 cuarto significa que utilicé un objeto, lo dividí entre 4 y solamente pinté o utilicé 1. ¿Sí? Esta es la forma de cómo comprender de forma gráfica a forma numérica la cuestión de números o fracciones mixtas. Para simplificar una fracción se divide el numerador y el denominador entre un número que sea tanto divisor del numerador como del denominador. En otras palabras, en la parte del numerador tiene que ser el mismo número que divide
en esa sección, al igual que en el denominador. Cuando el MCD del numerador y del denominador es 1, se dice que la fracción está reducida a su mínima expresión. Veamos entonces. Vamos a simplificar ahora esta fracción 15/18, la cual vamos a hacer de la siguiente forma, en donde vamos a encontrar divisores del 15 y divisores del 18, y que ambos puedan ser divisibles entre ellos. En otras palabras, tengo que buscar un número que puedo dividir dentro de 15, y ese mismo número que va a ser divisible entre de 15 va a ser la misma que va a dividir 18. Y encontramos el número, y en este caso es el número 3. Así que vamos a dividir el 3 dentro de 15 y el mismo 3 dentro de 18. Esto es igual a 5 sextos. Así que 15/18 es equivalente a 5 sextos. Algo muy importante. Al observar de una forma rápida, el 18 tiene mitad, pero el 15 no. Algo muy importante. Ambos, como el numerador y el denominador, deben de ser divisibles por el número que se encuentre. En otras palabras, si el numerador tiene mitad, pero el denominador no lo tiene, no lo puedo simplificar. Tienen que tener mitad ambos. Si no, pruebo ahora con el siguiente número, en este caso tercera. ¿Tiene tercera 15? Sí, o sea, ¿puedo dividir 3 dentro de 15? Sí. ¿Puedo dividir 18 dentro de 3? Sí. Por tanto, procedo a realizar la simplificación. Así que tenemos acá 15/18 equivale a 5 sextos. A este tipo de fracción se le conoce como fracciones equivalentes, porque representado de una forma de 15/18 a 5 sextos tienen el mismo resultado en numeración decimal. Por lo tanto, se le conoce como fracción equivalente. Además, una vez nos dimos cuenta que 5 sextos es la fracción que llegó a la unidad, por lo tanto, se le conoce como su mínima expresión. Veamos otro ejemplo rápido. Simplifica cada fracción a su mínima expresión. Acá tenemos la fracción que es 8/16. Muy bien, vamos a determinar si se puede simplificar. Primero, observo el numerador. 8 es número par. Y el denominador 16, que es par también. Por lo tanto, puedo sacarle mitad a ambos. O sea, dividir el 8 dentro de 2 y el 16 dividirlo dentro de 2. Y al efectuar la división me da como resultado 4. Tenemos acá 4 octavos. ¿Sí? 4 octavos. Luego de ello vamos a seguir verificando si aún estos dos valores poseen mitad. O sea, si son divisibles dentro de 2. Y como tenemos ya plasmado en el ejemplo, sí es divisible. Por lo tanto, dividimos el 4 entre 2, me da 2. 8 entre 2 me da 4. Nuevamente voy a corroborar si esta fracción se puede seguir simplificando. Y ambos números tienen mitad. O sea, son divisibles dentro de 2. Hago la respectiva operación. Mitad de 2 me da 1. Y mitad de 4, 2. Ahora voy a seguir evaluando. ¿Será que todavía puede seguir dividiendo? Ya no, porque en el numerador es menor al denominador. Primer factor. Segundo, el primer elemento llegó a la unidad, por lo tanto no tiene mitad. Así que esta fracción llegó a su mínima expresión. Por lo tanto, 8/16 es igual a 1/2. Vamos con el siguiente ejemplo. 12/24. Ambos son números pares, por lo tanto sí son divisibles dentro de 2. Hago la división respectiva. Mitad de 12 es 6, mitad de 24 es 12. Nuevamente, estos valores siguen siendo números pares, o sea, tienen mitad. Puedo dividir dentro de 2. 6 dividido 2 me da 3 y 12 dentro de 2, 6. Evalúo. El 6
es un número par, pero el 3 no es. El 6 tiene mitad, pero el 3 no tiene. Por lo tanto, procedo con el siguiente número, que es el número 3. Ahora, 3 dentro de 3 sí es divisible, y 3 dentro de 6 también sí es divisible. Por lo tanto, ¿cuántos 3 caben en 3? 1. ¿Cuántos 3 caben en 6? 2. Al final, me di cuenta que ya llegué nuevamente, el primer valor del numerador es 1. Eso significa que ya llegué a la unidad. Por lo tanto, ya no tiene tercera. Eso significa que llegué a su mínima expresión. 12/24 es igual a 1 medio. Y es así como hemos terminado la primera parte de la forma teórica de cómo comprender las fracciones propias, las fracciones impropias, fracciones mixtas y la simplificación de fracciones. En el siguiente video vamos a desarrollar ejemplos donde vamos a trabajar cómo convertir fracciones impropias a fracciones mixtas y viceversa.